Muy bien, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder estar junto a ustedes para poder compartir el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 5. Bien, vamos a ir al Evangelio según Juan, capítulo 5. El versículo 24. Vamos entonces al Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Voy a volver a leerlo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación más, ha pasado de muerte a vida. Hasta aquí va a ser la lectura en esta primera parte y esperamos que el Señor la pueda bendecir también en nuestros corazones. Así que, en poco de contexto, este, este versículo surge luego de una respuesta que el Señor da a los judíos. Bien, resulta que previo a este versículo, el Señor había sanado a un paralítico en día de reposo. Por lo tanto, los judíos se molestan por esta causa, bien, y desaprueban el trabajo que el Señor estaba haciendo. Por lo tanto, el Señor reafirma su autoridad como hijo de Dios y, por supuesto, va al versículo 24, que es el versículo que nos está convocando el día de hoy. Bien, entonces para poder entender este versículo vamos a desprender, ¿cierto?, este versículo en tres partes. Bien, nuestro primer punto va a ser Jesús concede vida eterna. Él es el que concede vida eterna. El segundo punto es que Jesús libera de condenación. Y el tercer punto es que Jesús transforma la muerte en vida. Por lo tanto, Jesús concede vida eterna, libera de condenación y transforma la muerte en vida. Bien, para que podamos ir entendiendo este versículo lo más ordenado posible. Así que vamos con nuestro primer punto. Bien, Jesús concede vida eterna. En el versículo que acabamos de leer se nos habla acerca de que aquel que oye la palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Esto enfatiza que la fe en Jesús, que confiar en el Señor Jesucristo, que aceptar lo que Él está haciendo es el camino hacia la vida eterna. Bien, esta promesa es respaldada incluso por otros versículos que vamos a ir viendo a lo largo de esta primera parte. Bien, por lo tanto podemos ir entendiendo que aquel, primero, que oye la palabra, bien, puede estar en cualquier lugar, usted, por ejemplo, venir acá y puede escuchar la palabra de Dios, puede oír la palabra de Dios con mucha atención, puede sentarse, ¿cierto?, en cualquier lugar, en su hogar, o ir y asistir a la reunión y escuchar el Evangelio. Pero sabe que eso no es suficiente para poder comprender o poder ser salvo por parte de Dios. Falta algo más. Bien, el versículo igual es muy claro. Muchas veces las personas se quedan con esta primera parte. Ellos pueden decir, es necesario, ¿cierto?, poder escuchar. He estado asistiendo todos los domingos a una reunión, he podido asistir a todas las reuniones en la semana, o escucho los videos en YouTube, y creo que eso puede ser suficiente para mi vida. Pero resulta que aquí la palabra del Señor nos menciona que aquel que oye la palabra y hace algo más. ¿Qué es eso algo más? Creer al que me envió. Escuchar la palabra no es suficiente. Hace falta algo más. Y el versículo comienza aclarándonos este punto de inmediato. Resulta que por parte de cultura podemos estar escuchando la palabra de Dios. Hay diversas religiones en nuestro país que nos pueden hablar de Dios, pero es algo muy diferente oír y creer. Depositar su fe en aquel que lo puede salvar. Uno puede escuchar diversos mensajes, pero es necesario hacer algo más que va también por parte de nosotros, y es aceptar, abrir nuestro corazón, poder escuchar la palabra de Dios
oír la palabra de Dios con atención, con detenimiento, no solo por encima, sino que poder adentrarnos en lo que estamos leyendo, escuchar con atención lo que se está predicando y poder hacer algo más, que es el creer, depositar nuestra fe en el lugar correcto. Y eso, ¿y cuál es este lugar correcto? El que oye mi palabra, el que oye lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy hablando, dice el Señor. No son las palabras propias mías, sino que son las palabras que Jesús nos dio, que Dios nos dio por medio de su palabra. Aquel que oye mi palabra y cree, deposita su fe, acepta en aquel que me envió, tiene vida eterna, vida eterna. Para poder tener vida hay una condición antes, y ese es el tercer punto, pero ya nos vamos a ir a centrar, si nos vamos a ir, ¿para qué nos vamos a adelantar? Tenemos cierto ese tercer punto mucho más adelante. Y es por eso que ya podemos sentar una base en lo que es este mensaje. Oír la palabra de Dios y creer la palabra de Dios nos da como resultado vida eterna. Una vida que da mucho más allá de lo que podemos ver en este mundo. Una vida que trasciende a la muerte. Resulta que nosotros somos muy limitados. Podemos vivir desde los 50 en adelante, máximo 100. Bien, se sabe de personas que viven un poco más, pero ahí se acaba esta vida en este mundo. Pero resulta que luego de esto hay una eternidad. Nosotros somos solo, como se menciona en el Antiguo Testamento, un suspiro de todo lo que es este tiempo. Y así nosotros vamos a estar un tiempo aquí en este mundo, pero más adelante hay toda una eternidad. Y allí es donde se enfoca este versículo, porque es donde nosotros vamos a pasar esa eternidad. ¿Qué va a ocurrir contigo cuando partas de este mundo? ¿A qué lugar vas a ir? La palabra de Dios nos menciona que hay un lugar donde vas a poder estar tranquilo, en paz, junto a aquel que te puede salvar, o vas a ir a otro lugar, que es nuestro segundo punto, ya que el Señor libera de la condenación. Hay dos lugares, un lugar donde tú puedes estar en completa paz y tranquilidad junto al creador de este universo, y el otro lugar es poder estar lejos de él, lejos de su misericordia, de esta paz, en un lugar donde hay condenación. Y ese es nuestro segundo punto, porque aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice, fíjense, vamos a leer de nuevo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Son palabras que nos afirman y nos reafirman lo que el Señor está hablando allí. De hecho, ¿qué es lo que se nos menciona también en otros versículos? Por ejemplo, tenemos un versículo que es bastante conocido en Juan 3:16, que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, hay una promesa por parte de Dios, que si uno oye su palabra y cree al que Él envió, tiene vida eterna y no irá a condenación. Por lo tanto, ya estamos sentando las bases de lo que el Señor nos está diciendo aquí. Hay dos caminos, hay dos destinos a lo que la persona puede ir después de esta vida, y por supuesto tenemos la posibilidad de poder ser librados de la condenación. También se nos menciona en otro pasaje, también en Juan, en Juan capítulo 6, versículo 47, que nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Aquí nuevamente el Señor enfatiza que la vida eterna es el resultado de la fe que nosotros podemos depositar en Él, de poder creer en lo que Él nos está diciendo. Por lo tanto, es lo que podemos ya ir dilucidando, ¿cierto?, de lo que se nos está hablando en este versículo. Y por supuesto, en el segundo punto se nos garantiza que quienes creen en Él no van a enfrentar la condenación. La fe en Cristo, el poder creer en Él,
borra la separación que hay entre el hombre y Dios. Poder creer en Él elimina la sentencia de condenación que nosotros merecemos por nuestros pecados. No es una condenación con cualquier deliberación o al azar, que para nada. De hecho, nosotros merecemos lo que es esta condenación. Merecemos poder ser castigados por cada uno de nuestros pecados. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la presencia de Dios, sacados del huerto, y desde ahí el hombre tiene una separación que está, ¿cierto? Eh, Está hecha por el pecado, por la muerte, y eso nos lleva lejos de Dios, nos lleva a la condenación. Por lo tanto, el Señor, ¿qué es lo que nos promete? Que no vendrán, no vamos a ir a condenación si escuchamos y creemos en aquel que me envió. Sigo reafirmando la misma idea. Bien, y de hecho, en Juan 5:24, él nos dice, perdón, en Juan 3:18, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se dan cuenta? Ya comenzamos a nutrir un poco más esta idea. Aquel que cree puede ser apartado de condenación. ¿Creer en qué? Que Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, que el Señor Jesucristo vino a este mundo, fue a la cruz y pagó los pecados de todos nosotros. Fue a la cruz y cargó la ira de Dios sobre él con tus pecados encima, no sus propios pecados, porque Él es santo y no tenía que pagar ningún pecado, pero sí llevó los pecados de todos nosotros. Pecados que nosotros podemos tener muy escondidos, errores que nos hacen alejarnos cada vez más de Dios. Él los llevó sobre sí, Él los pagó, nos sustituyó allí en la cruz. Y si tú crees eso, nos dice Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, no es condenado. Pero resulta que el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, hay un estado que tú y yo hemos caminado por allí, y es estar condenado, que la ira de Dios está sobre nosotros. Y es terrible, porque no podemos estar en paz. En cualquier momento podemos partir, y aquellos que no son salvos van a ir a condenación. Eso es lo que nos dice su palabra. Y no es que Dios sea injusto, al contrario, Dios es completamente justo y santo y no tolera el pecado. Por lo tanto, Él es bastante explícito en el versículo que leímos al principio. Si crees al que Él envió, tienes vida eterna y no vendrás a condenación. No vas a ir a condenación. El otro pasaje que leímos recién, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Nos dice Juan 3:18. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí es súper importante, estimados, la importancia de creer, de depositar tu fe en aquel que puede salvarte. Por lo tanto, es necesario y es urgente que puedas entender que hay un estado en el que estás lejos de Dios y estás yendo directo a condenación, pero la puerta está abierta. Aquel que Dios envió la solución a este problema hace 2000 años atrás. Envió a su propio Hijo. Ese fue el que lo envió, Jesús, para poder librarnos y darnos vida eterna. Y estos versículos que acabamos de leer, estimados, son un escudo. Es un escudo, nos muestra que Jesús es un escudo contra la condenación. Aquellos que creen pueden ser justificados. ¿Qué quiere decir esto? Jesús llevó el juicio por ti. Él cargó el peso de lo que nosotros merecíamos allí en la cruz. Sí, merecemos ser juzgados, merecemos ser condenados, pero Jesús en su amor llevó ese castigo por ti. Y es gracias a esto que somos liberados del juicio divino, por su gracia.
por ese amor perfecto que Él tiene. Y es por eso que la gracia de Dios a través de Cristo nos ofrece salvación, nos protege contra la condenación eterna. Ojo con esto. Acá hablamos de eternidad. No somos capaces de cuantificar esto. Un presente continuo, eternamente. Puedes estar en eterna felicidad o en eterna desdicha. Y es terrible, porque muchos son los que rechazan a Cristo como su Salvador, teniendo la posibilidad de creer. Y eso es lo hermoso, que solo lo que se nos pide en este versículo, Juan, capítulo 5 versículo 24, se nos dice que debemos oír y debemos creer. Nada más. No hay obras de por medio. No hay cosas que nosotros debamos añadir a lo que Jesús hizo. Oír, prestar atención, dejar tu celular al lado, poner atención, leer tu Biblia y escuchar la voz de Dios en los mensajes que puedes estar oyendo, en las oraciones. Y en esta oportunidad, poder escuchar el Evangelio y creer. Solo eso, creer. Creer que Jesús fue a la cruz por ti. Y por supuesto, esto ya nos va llevando a nuestro tercer punto, porque Jesús transforma la muerte en vida. No somos nosotros los que volvemos a la vida o en nuestra condición de muerte por nuestro propio poder somos llevados a la vida, al contrario, Él es el que nos transforma, el que transforma la muerte en vida. Y dice así el versículo, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte en vida. Esta declaración es poderosa y nos ilustra que la fe en Jesús no solo nos garantiza vida eterna, sino que transforma también la muerte espiritual en vida espiritual. Y hay demasiados versículos que nos pueden mostrar esta idea. De hecho, solo por un ejemplo, tenemos Efesios 2, versículo 4, que nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y este pasaje resalta cómo Dios nos da vida espiritual a través de Cristo, incluso cuando estábamos muertos en nuestros pecados, podridos en nuestros pecados, en lo más profundo, en el lodo cenagoso, como se nos menciona en el Antiguo Testamento, allí, en lo más sucio de nuestro pecado, viene Cristo, baja a este mundo y nos saca de allí por medio de su cruz. Él es el que nos rescata, Él es el que nos libera, se quita sus ropas y toma nuestras ropas sucias y es juzgado por Dios por causa de nuestros pecados. Eso es lo que Él hace para poder rescatarte, para poder salvarte. Tenemos los clavos en sus manos, en sus pies, sufrimiento, pero también hay un momento en la cruz, 3 horas de tinieblas, donde Él carga con nuestro pecado para poder librarte, para poder rescatarte y para poder transformar tu vida. Aquellos que estábamos muertos, Él nos da vida eterna. Y Él es el único que puede hacerlo. Estimados, nuestras obras son incapaces de hacer esto. Nuestras obras son incapaces de transformar la muerte en vida. Podemos hacer muchas buenas obras, podemos hacer un montón de cosas. Tal vez oír un montón de mensajes, un montón de oraciones, pero eso no van a ser suficientes si no crees. Puedes estar domingo tras domingo escuchando la palabra de Dios, pero no va a ser suficiente si no crees. Puedes llevar años en esa condición, pero si no crees, no va a ser suficiente. Solamente el oír no va a transformar la muerte en vida, sino el creer en Jesús.
como tu Salvador personal. Él es el único que puede transformar la muerte en vida, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, porque Jesús es la fuente de vida, es la fuente de resurrección, y la fe en Él concede vida eterna. Solamente en Él. Él es la resurrección, Él es la vida. Por lo tanto, Él es el único que es capaz de darnos vida, no nosotros. Por lo tanto, podemos entender el punto central de este mensaje: oír y creer en la persona correcta. ¿Cuál es la persona correcta? Cristo Jesús. Si crees en Él, serás salvo. Y te va a librar de condenación, porque has pasado de muerte a vida. Y esa es una obra que Él puede hacer. Y estos versículos nos revelan cómo la fe en el Señor Jesucristo tiene el poder de transformar la muerte en vida. Y podemos comprender que para librarnos de condenación, el Señor Jesucristo llevó sobre sí en la cruz cada uno de nuestros pecados. Y sabes que eso satisfizo plenamente la justicia de Dios. Por lo tanto, no hay nada más que agregar. La obra de la cruz es tan perfecta que si tú crees en Él, no vas a perder tu salvación. No la vas a perder nunca más, sino que podrás vivir en completa paz, sabiendo que si vas a partir de este mundo, vas a despertar y lo vas a ver cara a cara. Y allí te va a estar esperando. Te va a decir bienvenido. Y es por eso que es una esperanza preciosa poder despertar y poder verle, a despertar y despertar solo, en completa oscuridad. Por lo tanto, quiero que podamos observar cómo Cristo se convierte en nuestro sustituto en los tres puntos que hemos explorado. ¿Se acuerdan los tres puntos? Jesús concede vida eterna, Jesús libera de condenación y Jesús transforma la muerte en vida. Resulta que para poder concedernos vida eterna, Él se hizo hombre, murió en la cruz, y gracias a eso, gracias a esta obra perfecta, Él nos da la vida eterna. Para poder concedernos vida eterna, Él tuvo que nacer en un pesebre. Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, nos dice Filipenses. Y fue a la cruz para morir. Y gracias a esa obra, Él nos concede vida eterna. En el segundo punto se nos habla de que el Señor Jesucristo nos libera de condenación, ¿cierto? Y para librarnos de condenación, Él carga con nuestra condenación en la cruz. Carga con todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Los carga allí, recibe el castigo de Dios. La justicia de Dios cae sobre Él, nos dice el profeta. Y de esta forma, nosotros somos librados de condenación. ¿Se dan cuenta? Él nos sustituye. Y por eso en el tercer punto, que nos dice que Jesús transforma la muerte en vida, para poder transformar la muerte en vida y darnos vida, Él tuvo que morir en la cruz. Para poder darnos vida, Él nos sustituyó y murió allí en la cruz. No se desmayó, no se hizo como que estaba muerto, no, Él entregó su vida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, nos dice su palabra. Y antes de eso grita, consumado es, porque toda la obra estaba hecha perfecta y nada más había que agregar.
Él entregó su vida, Él murió allí en la cruz. Y es por eso que puede transformar la muerte en vida. ¿Y sabes lo que es mejor? Que nuestro Salvador vive? Porque al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, no es un muerto el que te quiere salvar, es aquel que vive para siempre, el que está esperando. Y ahora está con esta posibilidad de poder seguir con su palabra, de poder predicar su palabra y de esta forma podamos escuchar, podamos entender y podamos aceptar la obra perfecta de la cruz. Por eso este sacrificio incomparable de Cristo es el fundamento de nuestra fe, es nuestra esperanza, es nuestra salvación. Por lo tanto, siempre es bueno poder recordar el amor redentor de nuestro Señor, no solo para aquellos que son inconversos, sino también para nosotros los creyentes, que podamos siempre recordar el amor redentor de nuestro Señor. Eso es lo precioso del Evangelio, ¿cierto? Por lo tanto, podemos ver esta asombrosa verdad que hemos podido ver el día de hoy en este versículo, en solo un versículo. Pudimos explorar y nosotros no solo podemos sentirnos sobrecogidos por el amor de nuestro Señor, sino que porque Él tomó sobre sí mismo nuestros pecados y nos ofreció la vida eterna, gratuitamente. Y esta es la esencia de la gracia divina y nos llama a poder reflexionar, estimados. Por lo tanto, si aún no has creído, si solo has oído y no has creído, te animo a que puedas considerar en tu vida y que puedas reconocer tus errores y tus pecados, porque Cristo, en su infinita misericordia, está dispuesto a perdonar y a ofrecer una nueva vida a todos aquellos que se arrepientan y se vuelvan hacia Él. No importa cuántos pecados hayas hecho, no importa las cosas que hayas hecho, incluso el ladrón de la cruz pudo ser salvado. No tuvo que hacer obras, no podía, estaba crucificado. Pero el Señor le salvó porque Él puso su fe en Él. El ladrón puso su fe en Jesús. Por lo tanto, de todos los pecados que tal vez tú puedas estar pensando, incluso ese orgullo que puedas estar teniendo, la cruz de Cristo, estimado, es mucho más grande. Solo necesitamos arrepentirnos sinceramente y poder buscar su perdón. Por lo tanto, te invito a que puedas orar en tus corazones y puedas confesar tus pecados y pedir a Jesús que entre en tu vida como Señor y Salvador, porque Él está dispuesto a transformar la muerte en vida, la condenación en liberación y concedernos vida eterna. Aprovecha esta oportunidad de gracia y experimenta el verdadero amor y la salvación de Cristo. Que el Señor guíe nuestros pasos y nos sostenga en su amor eterno. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muy bien, buenas tardes. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas para esta segunda parte. El Evangelio según Lucas en el capítulo 19. Lucas, el capítulo 19, vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí la lectura para esta segunda parte. El Hijo del Hombre, dice el versículo 10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino hace 2000 años atrás a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un hecho histórico. Si hay algo de lo que históricamente podemos estar seguros, el cristianismo es una fe eh, histórica, no es una filosofía basada en conceptos eh, etéreos que pudieran verse como principios volátiles que simplemente se dicen porque sí o porque no. La fe cristiana es una fe basada en los hechos de la historia. Y hace 2000 años atrás, un hecho histórico es que un hombre llamado Jesucristo o Jesús nació en este mundo. Y nuestra creencia es que ese hombre Jesús es Dios con nosotros, que ha venido, como dice el texto que acabamos de leer, a salvar lo que se había perdido. Y todos nosotros estamos perdidos, ciegos, incapaces de ver, incapaces de agradecer, incapaces de glorificar a quien nos creó y quien nos sostiene con vida durante cada segundo de nuestra existencia, indiferentes, ingratos, ofendiendo con cada segundo de nuestra existencia a través de nuestra indiferencia y nuestros pecados a Dios. Es lo que la Biblia llama estar muertos espiritualmente. Eso es la muerte espiritual. Muertos, dice el apóstol Pablo en otro pasaje, en nuestros delitos y pecados. De eso se trata la condición perdida nuestra, de la que se está hablando acá. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Por eso tiene que Dios venir y tomar forma de hombre, porque con nuestra vida hemos provocado la ira de Dios. Y vamos a sufrir esa ira para siempre desde que muramos físicamente. Ese es nuestro destino. Nos guste o no nos guste, queramos o no queramos admitirlo, esa es nuestra realidad. Estamos perdidos. Pero entonces, hace 2000 años atrás, Dios en su amor desciende, se hace hombre, toma un cuerpo y vive durante 33 años para luego ser clavado en una cruz. Y en esa cruz recibe en su propio cuerpo toda la ira que nosotros provocamos y que nosotros merecemos recibir para que nosotros entonces podamos escapar de esa ira eterna en el infierno. Esa es la salvación. Ese escape es la salvación de lo que se está hablando en este pasaje. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la historia que acabamos de leer es una muestra de cómo el Hijo del Hombre salva lo que se ha perdido y cómo puede salvarlos a ustedes y me puede salvar a mí en esta noche que estamos perdidos. ¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿Qué es lo que nos dice el pasaje que acabamos de leer? En los primeros dos versículos se nos presenta a un personaje, a un hombre llamado Zaqueo. Se nos dice de él que es un publicano, un cobrador de impuestos. Pasa que en ese tiempo los romanos cobraban impuestos en una especie de sistema perverso que tenían para mantener subyugada cierta zona en la extrema pobreza, y obviamente una zona que está subyugada a la extrema pobreza no tiene los recursos para iniciar una rebelión, y entonces era la manera de mantener los pueblos subyugados, y uno de estos pueblos subyugados era justamente Israel. Esta era una persona hebrea, judía, que empobrecía a sus propios compatriotas bajo el amparo de la ley,
del imperio invasor. Ustedes se podrán imaginar entonces el odio que se sentía hacia esta persona. Este es el encargado de estafar a la gente, quitarle sus cosas, verlos quizás morir de hambre incluso, y cobrando una pequeña diferencia, llenarse los bolsillos de dinero en el proceso. Fíjense que no es simplemente un cobrador de impuestos, es el jefe de ellos. O sea, este es el más odiado de todos. Y la pregunta que quizás debemos hacernos es, ¿qué es lo que hace que un hombre llegue a tener un trabajo como este? ¿Qué podría hacer en un hombre el querer tener un trabajo como este, capaz de traicionar a su país, a su familia, a su propio honor y ser basura para su propia sociedad? ¿Qué especie de corazón es el que lleva a un hombre a vivir de esta manera? Y la verdad es que la respuesta está justamente ahí, en el corazón. Hay un corazón tan podrido y enfermo en su búsqueda de opulencia, quizás, de autoridad, de poder, de aprobación, que termina justamente en esta condición. De repente uno podría decir, ya, perfecto, ese Zaqueo, lo acabamos de conocer, pero a lo mejor ustedes y yo no nos sentimos muy conectados con este personaje. Después de todo, la verdad es que no he cometido, uno podría decir, nada que sea ilegal y que por lo tanto me haga acreedor de algún tipo de mala reputación en la parte legal. Bueno, la verdad es que si ponemos esa especie de estándar o esa especie de vara, tenemos que decir que Saqueo tampoco ha hecho nada ilegal, estrictamente hablando. Saqueo también podría decir que él nunca hizo nada ilegal. Después de todo estaba amparado por la ley romana, pero eso no quitaba lo reprochable de sus acciones, ¿verdad? De la misma manera, quizás tú y yo jamás hemos cometido un acto flagrantemente fuera del ámbito legal, pero piensa un poco, ¿qué pasaría si pudiera darse esta posibilidad de que todos tus pensamientos fueran proyectados en una especie de pantalla y se mostrara para que todo el mundo los viera? Probablemente no habría nada ilegal en todo ello, ¿verdad? Después de todo son pensamientos, nada más que eso. Muchos de ellos de repente que surgen sin mucha capacidad muchas veces de controlarlo de parte nuestra, ¿verdad? Nada ilegal, si es un simple pensamiento, pero eso no quita que encontraríamos en ellos cosas bastante reprochables, vergonzosas incluso para nosotros, cuanto más para Dios, que no necesita, de hecho, de una pantalla para poder darse cuenta de lo que pasa en nuestro corazón. Ese es nuestro corazón. Así es como estamos. No somos muy diferentes a Zaqueo. Estamos perdidos. Pero el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice este versículo 10. Y por lo tanto, así como Zaqueo fue salvo en este pasaje, nosotros también podemos ser salvos cuando hacemos lo mismo que hizo Zaqueo. La pregunta entonces es, ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? Y eso es lo que me gustaría que respondiéramos en los 20 y un poco menos minutos que tenemos por delante. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo que le lleva a finalmente recibir estas palabras que el Señor dice en el versículo 9? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo fue salvo. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Zaqueo fue salvo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué fue? ¿Cómo respondió Zaqueo para justamente terminar la historia de esta manera? Eso es lo que quiero que veamos a continuación. Y lo que hizo Zaqueo pudiera resumirse en tres grandes cosas o actitudes. Zaqueo, número uno, se acercó al Señor. Número dos, respondió al Señor. Y número tres, recibió al Señor. Y esas son las tres cosas entonces que quiero que veamos ahora a continuación. En primer lugar, versículos 3 al 5. Zaqueo se acercó al Señor. Esto es lo primero que tenemos que ver, porque lo mismo que hizo Zaqueo es lo que está en nuestra responsabilidad también hacer, si es que queremos
apropiarnos de esta obra de salvación que Jesús ofrece para nosotros también en el día de hoy. Primero, entonces, Zaqueo se acerca al Señor. Eso es lo que tenemos en los versículos 3 al 5. Fíjense que así como en nuestra sociedad actual, probablemente nuestros derechos y nuestras libertades son quizás las cosas más preciadas que como sociedad admiramos. En los tiempos donde vivía Zaqueo, los valores más apreciados eran distintos. No eran los derechos, no eran las libertades personales. Los valores más apreciados, los valores más importantes eran el honor y la dignidad. Era una cultura de honor, de vergüenza, algo muy similar a la cultura oriental en el día de hoy. Todo tiene que ver con el honor, con mantener la dignidad, con no ser avergonzados. Esa era la cultura en la que vivía Zaqueo, en la que vivió también nuestro Señor Jesús durante el primer siglo. Zaqueo, sobre todo, si ustedes lo piensan, que era pequeño de estatura y además odiado por todos, hubiera tenido un especial cuidado en hacer cosas que no dañaran su dignidad, que ya era, por el momento, probablemente bastante frágil por el tipo de trabajo que hacía. Era un hombre que tenía todo para justificarse en caso de que hiciera algo que evitara que perdiera su dignidad, ¿verdad? Uno podría entenderlo. En otra persona a lo mejor ya lo pasa, pero en Zaqueo lo entendemos porque él es pequeño, él es odiado, a lo mejor por eso entonces no va a hacer ciertas cosas que pongan en amenaza su dignidad. Uno pudiera entenderlo. Sin embargo, en el versículo 4, Zaqueo hace dos cosas que de por sí eran tremendamente avergonzantes, deshonrosas y humillantes en la cultura en la que él estaba. En primer lugar, lo que nos dice el versículo 4 es que Zaqueo corre. Y corriendo, dice, delante. Correr en esa cultura era de los niños y de los esclavos. Una persona de dignidad, una persona con cierta categoría, una persona con cierto estatus, no puede correr. Que eso es lo que hacen los esclavos, no la gente de alto estatus. Y esta persona acá, Zaqueo, corre. Eso es lo primero que vemos que hace. Y lo segundo, más quizás vergonzoso todavía, tiene que trepar un árbol. Un árbol. Ya de partida, el hecho de correr es denigrante. Tener que trepar un árbol es aún más denigrante, porque una persona de calidad, de estándar, de cierto nivel, no necesita trepar a un árbol como un niño nuevamente o un esclavo para poder ver a alguien. No, la gente se va a abrir paso para dejarlo pasar. Pero aquí está Zaqueo, corriendo y trepando a un árbol. ¿Qué es lo que está haciendo Zaqueo? Y esto es lo primero que tenemos que ver bien en esta historia. Zaqueo en su probablemente deseo intenso por ver quién es Jesús, deja de lado toda su dignidad, toda su posición, todo su orgullo y está dispuesto aún hasta hacer el ridículo para ver siquiera un poco del Señor. En otras palabras, para Zaqueo, conocer a Cristo se vuelve más importante que su honor personal. Fíjense en esto, lo voy a repetir. Para Zaqueo, conocer a Cristo se vuelve incluso más importante que su propio honor personal. Él sabe que está perdido, sabe que esta es su única oportunidad, sabe que esta es su única esperanza y entonces no le importa dejar de lado cualquier elemento que a que pudiera aferrarse en honor y en dignidad. Para él conocer a Cristo es la prioridad en este momento. Y no es en vano. Y no es en vano. En el versículo 5 el Señor pasa y le extiende a Zaqueo una invitación. Fíjense, muchas veces hablamos de Zaqueo subiendo al árbol, Jesús llegando a los pies del árbol, invitando a Zaqueo, pero no nos damos cuenta que hay una relación muy estrecha entre la invitación que hace el Señor a Zaqueo y Zaqueo, por otro lado, dejando de lado su orgullo. No por nada las Escrituras nos dicen que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los
humildes, que al corazón contrito y humillado el Señor no va a despreciar, no va a desechar. El que a mí viene, dice él, yo no le echo fuera, en un corazón que está realmente humillado y arrepentido. Zaqueo se acerca al Señor, eso es lo primero, pero el corazón con el que se acerca Zaqueo no es un corazón orgulloso, soberbio, altivo, es un corazón que está absolutamente despojado de cualquier soberbia personal. ¿Saben? Muchas veces nuestro gran problema no es reconocer que estamos perdidos. A veces esto es tan evidente que si somos honestos con nuestro propio corazón, tenemos que reconocerlo. Nuestro problema muchas veces no es la dificultad para reconocer que estamos perdidos, sino simplemente que no queremos dejar torcer nuestro orgullo. Somos demasiado soberbios para reconocer lo perdidos que estamos. Somos demasiado orgullosos para querer reconocer lo orgullosos que estamos. Y entonces cuando se nos ofrece salvación, simplemente nos rehusamos porque no queremos que se vea lo necesitados que estamos de un Salvador. Y es tan de repente con poco sentido si lo vemos desde otra perspectiva. Piensen ustedes, esto sería como estarse muriendo, ahogado, y alguien nos ofrezca un salvavidas y nos negamos a tomar el salvavidas porque entonces la gente alrededor se va a dar cuenta que no sabemos nadar. Obvio que no sabes nadar, por eso te estás ahogando, toma el salvavidas. No es cierto que muchas veces actuamos así también cuando se trata de la salvación. Eso es orgullo, eso es soberbia y es letal. Nos aleja de Dios, nos hace resistir el llamado de Dios. Eso es lo primero que debemos sacar de nuestra actitud y de nuestro corazón si queremos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Zaqueo se acerca al Señor, despojado de orgullo, despojado de soberbia. Y si tú en esta tarde quieres recibir a Cristo como Salvador, te debes acercar a Él, despojado de ese orgullo y soberbia, del que se despojó también Zaqueo. Eso es lo primero que tenemos en esta historia. Zaqueo se acercó al Señor. Pero en segundo lugar, Zaqueo también respondió al Señor. Eso es lo que vemos en los versículos 6 al 8. ¿Qué es lo que pasa acá? Les decía hace un par de minutos atrás que en el versículo 5 Jesús llega a ese lugar, mira hacia arriba, ve a Zaqueo y le dice, Zaqueo, desciende, hoy es necesario que vaya yo a tu casa. ¿Qué es lo que hace Zaqueo? Pensemos por un momento en algunas posibilidades que pudiera haber tomado Zaqueo en aquel momento. El Señor le hace una invitación. Y quizás Zaqueo pudiera haberse quedado arriba del árbol pensando, mira qué atento es Jesús, mira qué bonito su mensaje, mira qué linda la invitación que me acaba de hacer. Pero, ¿qué pasaría si Zaqueo le dice, gracias Jesús, qué bueno eres? Y se queda ahí en el árbol. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo que nosotros esperamos es lo que justamente pasó en esta historia. Zaqueo desciende del árbol y se nos dice que él le recibió gozoso y por lo que leemos más adelante tenemos que lo llevó justamente a su casa y estuvo con él en su casa. De hecho, la gente empieza a murmurar acerca de Jesús porque dice que está en la casa con un hombre pecador. Hay una actitud de Zaqueo que va más allá de simplemente quedarse en el árbol, escuchar el mensaje, admirar las palabras de Jesús y luego no hacer nada más. No, hay algo más. Y eso es lo que quiero que veamos ahora. Hay una respuesta al mensaje. Y lo mismo que hace Zaqueo en este pasaje es lo que debe existir también en el corazón de cada uno de nosotros. Si queremos responder y ser salvos como Zaqueo fue salvo, debemos responder el mensaje. Muchas veces pasa esto, ¿verdad? De que uno escucha el mensaje del Evangelio, uno escucha lo que el Señor hizo en la cruz para pagar por nuestros pecados hace 2000 años atrás. Y entonces uno dice, mira, qué lindo el mensaje, qué hermosas palabras, y creemos que porque escuchamos lo que se nos dijo, entonces por eso, como eso ya pasó, automáticamente vamos a ser salvos y listo, pero no es así.
Eso sería como si Zaqueo hubiera escuchado la invitación de Jesús, le hubiera dicho, gracias Jesús, y se hubiera quedado ahí en el árbol arriba sin hacer nada más. No, Zaqueo baja y responde a la invitación. En otras palabras, estimado, estimada, no basta con escuchar el mensaje. Necesitas responder al mensaje, apropiarte del mensaje, darte cuenta de que este mensaje va destinado a ti. Que cuando Jesús dice que Él viene a salvar lo que se había perdido, el perdido eres tú, no cualquier otra persona. Que la ofensa hacia Dios, que el pecado hacia Dios es tuyo. Y que cuando el Señor Jesús está muriendo en la cruz, está sufriendo allí por tu pecado, en tu lugar, para ponerse en tu lado y tomar la culpa que tú mereces, para que tú recibas la salvación que Él te ofrece. Responder al mensaje es más que simplemente escucharlo y decir qué lindas palabras. Implica tomar esto como una realidad y darte cuenta de tu condición y clamar a Dios para pedirle que aplique esa obra también a tu vida. Zaqueo fue salvo. Zaqueo estaba perdido y fue salvo, pero fue salvo no solo porque se acercó al Señor, sino también porque respondió al Señor. Y tú también, sé como Zaqueo. No te acerques simplemente. Responde al mensaje, responde a la invitación. Entonces, Zaqueo se acerca al Señor. Zaqueo responde al Señor. Pero finalmente, en los versículos 9 y 10, tenemos que Zaqueo recibe al Señor. Se acerca, responde, pero en tercer lugar también recibe al Señor. Fíjense que Zaqueo tiene un cambio completamente radical en su vida. La frase que él expresa en los versículos 8, en el versículo 8, esto de dar la mitad de sus bienes, de devolver las cosas a un 500% de interés, muestra un corazón completamente transformado, ¿verdad? Entonces, esta era una persona que vivía para sacarle bienes al resto para su propio beneficio, y ahora lo que está haciendo es entregar sus bienes al resto a costa de su propio beneficio. El cambio es radical. Pero lo que quiero que noten es la explicación que da el Señor Jesús en el versículo 9 a esta transformación radical. Fíjense lo que Jesús dice en el versículo 9. Jesús le dijo, y noten esto, hoy ha venido la salvación. El tiempo verbal es muy importante. Hoy ha venido la salvación. El Señor no dice, hoy vendrá la salvación. En otras palabras, el Señor no está diciendo, muy bien, Zaqueo, muy bueno tu cambio, se nota que estás haciendo mérito. Si sigues así y te mantienes en esta misma parada, en esta misma actitud de aquí a 5 o 7 años, entonces te vas a ganar tu salvación. No es lo que dice el Señor. El Señor dice, hoy ha venido la salvación en tiempo pasado, y eso explica por qué este hombre está actuando como está actuando. Dicho de otra manera, lo que está explicando el Señor Jesús en el versículo 9 es que la salvación no es el resultado de una vida transformada, sino que una vida transformada es el resultado de la salvación. Y esto nos muestra cómo entonces se recibe justamente la salvación. La salvación no se recibe. El Señor viene a salvar lo que se ha perdido, y esta salvación no se recibe ganándosela a través de una vida transformada, pero también implica una vida transformada. Y eso es muy importante. No somos salvos por obras, dice el apóstol Pablo en otro pasaje, pero somos salvos para buenas obras. Hay una relación entre la obra y nuestra salvación. Y ahí es donde se encuentra el corazón de lo que significa recibir justamente al Señor. ¿Saben? Creer implica recibir. Y recibir implica vivir tu vida
de acuerdo a la realidad de lo que el Señor Jesús es para ti en tu vida. Quizás explicarlo al revés nos ayuda a entenderlo mejor. Muchas veces decimos que creemos en ciertas cosas, pero vivimos nuestra vida diaria como si eso que decimos que creemos en realidad no fuera verdad. Decimos que creemos en ciertas cosas, pero en nuestra vida lo que demostramos es que en realidad para nosotros es un concepto intelectual que simplemente afirmamos con nuestra mente, pero que no ponemos en práctica en nuestra vida diaria. Acá Zaqueo está mostrándonos que creer en Cristo implica una vida que va a poner en práctica, que va a poner en juego y va a demostrar que lo que él cree es una realidad. Hay podríamos decirlo, un apostar todas mis cartas a que lo que Jesús hizo en la cruz realmente fue por mí, a lo que Él promete que va a pasar en mi vida realmente es verdad y yo vivo a la luz de eso. Eso significa creer. Es más que aceptar intelectualmente una verdad. Es más que responder con una emocionalidad específica. No, significa que creo que realmente lo que el Señor hizo por mí es verdad, que creo lo que el Señor promete que me va a pasar, que mis pecados serán limpiados, que mi vida será acepta delante de Dios, es una realidad. Y entonces actúo en consecuencia. Zaqueo se acerca al Señor. Zaqueo responde al Señor. Zaqueo recibe al Señor. Y tú también en esta tarde. A lo mejor el Señor está hablando a tu vida, como le habló a Zaqueo eh, en esta mañana ahí, en el sicómoro. La responsabilidad tuya, el llamado que te queremos hacer, es que así como Zaqueo, te acerques al Señor, respondas al Señor y recibas al Señor. Que nuestro Señor permita que tu decisión sea una como la de Zaqueo también en esta tarde. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque sigues extendiendo tus manos que invitan, que llaman a acercarse a ti, aún hasta el día de hoy, que tu Espíritu sigue siendo poderoso para salvar, que tu Espíritu sigue siendo eficaz para salvar, y en esta tarde rogamos que si tú tienes en tus planes salvar a alguien, que tu palabra entonces actúe con poder para poder rescatar a esa persona también. Quedamos en tus manos agradecidos siempre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.